tener gente bajo su responsabilidad y lógicamente tienen que inculcarle disciplina, precisión en las mediciones y seriedad en el trabajo. Es todo un cúmulo de experiencia que ganarán hasta cuando tengan los 3 años de experiencia para que puedan presentar su tesis por suficiencia profesional y, lógicamente, dependiendo del tema, de repente soy su especialista o asesor. Yo ahorita en este momento tengo 3 tesis de diferentes alumnos o colegas de ustedes que han egresado, pero que ya han cumplido los 3 años de experiencia profesional y entonces están haciendo su tesis de suficiencia profesional. Ya tengo acumulado alrededor de 60 tesis que he sido especialista o asesor. Entonces, ahí nos vamos a ver. Entonces, he traído a colación algo que esto nos pasó a fin de año. Cuando vamos a medir, por ejemplo, en una subestación o cualquier medición que nosotros hagamos, es importante tener en cuenta, en primer lugar, que para las mediciones y corrección por temperatura tenemos que tener un higrómetro. Un higrómetro que te puede ser parecido a este u otro equipo, cualquier sofisticado que quieran. ¿Qué van a tomar con el higrómetro? Apenas ustedes ingresan al ambiente donde van a medir, la temperatura y humedad relativa del ambiente es un requisito por norma, por ley, no puede faltar esos datos. Porque para corregir los datos de las mediciones que ustedes toman, de acuerdo a la IEEE o cualquier norma IEC, incluso el Código Nacional de Electricidad también te exige que deberías corregir la temperatura, en este caso puede ser cables y subestaciones, a 40 grados. Pero la temperatura que medimos puede ser que estemos en 24 grados o 25 grados, como vemos acá, la humedad relativa 58%. Porque necesariamente tiene que presentar los datos corregidos de las mediciones que has hecho por temperatura. Es un axioma, no hay cambio ahí. El equipo puede ser un MC, puede ser un Fluke, cualquier equipo que ustedes van a tener. He traído a colación esto porque este es un caso que nos pasó en diciembre del año pasado y que paralizó la planta en el Callao. Ustedes saben que los cables de media tensión están susceptibles a cualquier tipo de falla. Y en general, cualquiera que siga su recorrido, pues aéreo, cambio de aéreo subterráneo o en la llegada a las subestaciones. ¿Qué pasa en la llegada a las subestaciones? Por ejemplo, cuando vamos a ver, resulta de que los roedores están por todo lado y los roedores viajan. Hemos resuelto y hemos tenido que asistir a muchas subestaciones porque la rata, en su amplio recorrido que tiene por los ambientes, se cruza pues, por los cables. Y lógicamente en los terminales que vamos a ver aquí, no se ve, aquí se veía, por ejemplo, aquí estos terminales. Esta es la pantalla de cobre, ¿cierto? La pantalla de aterramiento, acá. Entonces, esta pantalla, basta que haga como está a tierra, la rata puede cruzar acá y cierra prácticamente la mínima distancia de separación y lógicamente hay un cortocircuito y se abre. Puede ser aquí, puede ser en cualquier lugar, o la rata, no se olviden que come los aislamientos. Hemos visto también roedores sobre todo plantas de molienda de alimentos, hay cantidad de ratas. Entonces, para también poniendo trampas en todo lado. Todo lo que es el sector productivo de alimentos, ¿no? Llámese secos o cárnicos, tienen que proteger y poner trampas para los roedores, porque acuérdense que los roedores están por todos lados. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en la prueba de aislamiento, esto está en la celda de llegada. Y lógicamente para una prueba de aislamiento tiene que desconectarse. Estos son los terminales que van a la celda. Las 3 fases tienen que estar desconectadas, de tal manera que las pantallas también tienen que estar desconectadas de tierra.
para que apliquemos la tensión que corresponda, ¿no? La tensión que corresponda para verificar el aislamiento. Lógicamente, sería esto primero, antes, acá si ustedes ven, para corroborar que no hay tensión, se tiene que revelar. Es un equipo de revelación de tensión. Lo está haciendo con guantes y vemos que todavía hay tensión ahí. Se prende la luz y hay un sonido. Entonces tienen que actuar sobre el mando del seccionador en este caso. Para la prueba de aislamiento, entonces tenemos que dejar libre de tensión y abrir las fases, como lo vemos acá, pero también abrir, pues si lo tengo más allá del otro lado, acá, abrir en el otro lado. Tiene que estar libre también del sistema de medición, el Trajomix, es decir, libre de tierra. Tiene que estar libre de tierra para poder hacer las mediciones. Entonces, para las mediciones en media tensión se hace de la tensión, mejor dicho. Si vemos acá, de cualquiera de estos terminales, ¿cierto? Hacia la pantalla. Hacia la pantalla. Libre la pantalla de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Tiene que estar libre. Entonces, lógicamente, habrá valores. Pero acá, en la uni, ustedes hacen 1 minuto. Pero las normas exigen que se haga en 10 minutos. Porque tenemos que tener tendencias. Miren, por ejemplo, tenemos la tendencia en 10 minutos. Al inicio, el cable puede estar bien, pero de pronto baja, ¿no es cierto? Baja. Entonces tenemos que saber interpretar ese comportamiento. ¿Cómo se interpreta? Con los indicadores. El DA y el IP, que lo vamos a ver en otro archivo. Por ejemplo, acá, otro comportamiento, ¿cierto? Y vemos entonces que las mediciones nos arrojan que había una falla. Una falla. Y ustedes ven esa falla que sacó prácticamente la solicitación de servicio. Y justamente fue el 19 de diciembre del año pasado. Al inicio, comprenderán que se pensaba que era una falla en baja tensión, que normalmente a veces saca el seccionador o el interruptor, pero por eso hicimos las pruebas y nos salió de que hay una fase. Había una fase que estaba fallando. Entonces, voy a dejar un ratito acá y vamos a ver el otro archivo donde se hace un pequeño reporte. Se hace un pequeño reporte, ¿cierto? Entonces acá tenemos el tipo de cable, fecha de las mediciones, miren, 26/12/2025, prácticamente la planta seguía parada. Y aquí vemos el comportamiento. Fase, color rojo. R y pantalla. El blanco, R y pantalla. Y fase negra, R y pantalla. Este cable tiene más de 25 años puesto. Por tanto, las mediciones indicaban que una de las fases estaba mal. Entonces, habría que corregirlo. Acá tengo yo, no sé si me alcanzará, pero tengo un video completo. No creo que me alcance el tiempo para pasar. Vamos a tener que avanzar con nuestro trabajo. Pero muchachos, entonces,
Cuando hablo, de hacer pruebas en cables, comprenderán que no es la prueba que ustedes hacen en el laboratorio. La longitud de este cable es 360 metros desde la subestación, o sea, desde acá, de la celda de llegada hacia este punto de acá, que prácticamente es donde está el sistema de emisión y está gobernado o administrado por Plus Energía. Esto sí ve la zona norte. ¿Cuál es la recomendación acá? Que ustedes no se guíen por las pruebas que han hecho en el laboratorio, porque simplemente no se está haciendo como dice la norma. De la misma manera, cuando ustedes hacen pruebas de aislamiento en un transformador, ¿de acuerdo? Un transformador no es una prueba rápida. Tiene que ser igual en 10 minutos. ¿De acuerdo? En 10 minutos, primero la media tensión a tierra, la baja tensión a tierra, media tensión, baja tensión, las tres de las principales pruebas que se hacen para determinar el aislamiento en los bobinados de un transformador. ¿Cuál es la otra prueba? La otra prueba que se hace es la relación de transformación. Aquí hay dos tecnologías. Una, que puede ser un equipo que te mide pues, en forma monofásica. Tiene que hacerse entonces 3 mediciones de relación de transformación y sacar el promedio de esa relación. Hay otros equipos, como el Bauer que tengo yo, es un equipo que ya lo tiene el laboratorio también, donde la relación de transformación es automática para las 3 fases. De frente sale la relación de transformación, ¿no es cierto? Para ser comparada con la nominal y ver qué grado de desviación tiene, el margen de error que tiene. ¿Hay tolerancias? Sí. 1, 2. ¿Se hace solamente una sola prueba para el TAP que está? No. Se puede hacer, y la norma recomienda, para todos los TAPs del transformador. Porque siendo una carga dinámica que llega de la calle, y las tensiones básicamente, y que también va hacia la planta para abastecer de energía a diferentes cargas, podría ser que sea necesario mover, ¿no? Por la caída de tensión que ocasiona las cargas, ¿no es cierto? Al TAP inmediato superior, porque los TAPs están diseñados para la tensión nominal y hacia arriba más 2,5%, ¿no? Por 2 veces. Es decir, si yo tengo las posiciones, sería pues la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Entonces, y esta es la tensión nominal de trabajo, ¿cierto? Si fuera 10.000, acá arriba el primero sería 10.250. El TAP superior primero. Y el tercer TAP sería 10.500. ¿De acuerdo? Eso siempre y cuando lo muevas el TAP así y así, ¿cierto? Porque es posible. Pero podría ser que en la red llega menos del nominal. Entonces tienes que ver acá, menos del 5%, 9.750, ¿cierto? Y 9.500, el último TAP. En un transformador cualquiera de potencia, estamos hablando aquí hasta 5 MVA. Más arriba, los TAPs MVA, bueno, ya puse acá, MVA, voy a repetirlo, MVA.
Entonces tenemos 5 posiciones. ¿Cuándo moverlo? Cuando yo tenga en mis perfiles de tensión, ¿no? Si yo tengo la nominal, que sería 10 kb, o 20 kb, o 22,9 kb, es indistinto para el ejemplo, podría que ser la oscilación hacia arriba la mayor cantidad de tiempo, ¿no? La mayor cantidad de tiempo. Mayor al 80%, dice, ¿no? Del tiempo, de 24 horas, para yo mover un tap. O hago hacia abajo también, igual podría estar acá, se baja, bueno. También igual tiene que ser mayor a 80% del tiempo para yo echar mano del tap inmediato inferior. ¿De acuerdo? Para que yo tenga en el secundario la tensión 440 slash 230 cercano a esos valores. Porque si no se cumple esta norma, esta regla, pueda que ustedes erróneamente y sin verificar cómo están las tensiones en el tiempo, mueven un tap y de repente es temporal y mueven hacia abajo o hacia arriba. Si mueven hacia abajo y viene la tensión superior al nominal, estamos corriendo riesgo, porque no se olviden de que prácticamente estamos cortocircuando una parte de las bobinas. Para mover esto tienen que estar bien seguros, 100% seguros que efectivamente es necesario mover. De lo contrario, tienen que, en primer lugar, tener una medición de por lo menos de un mes para poder determinar cómo se han comportado las tensiones en ese mes. Porque si bien es cierto, la calculación es cada 15 minutos la potencia y la energía se computa cada 15 minutos, tendremos que entonces tomar los perfiles de cargas para esas variables para que de alguna manera me asegure que es necesario mover el tap. Si lo muevo sin fundamento, corro el riesgo de malograr una de las bobinas o de repente las dos de los transformadores, y bajo tu responsabilidad como ingeniero electricista será la última vez que estés en esa planta. Nadie te va a dar chamba ahí, cometiste el error y adiós, pero nadie te va a premiar. Entonces, aquí hablamos principales causas de cables en cable de energía, principales causas de falla de energía. Cuando hablamos de efectos de fabricación, efectivamente ustedes van a estar en la responsabilidad de revisar las bobinas. Normalmente los cables siempre vienen en bobinas cuando son de media tensión. De la misma manera cuando son de baja tensión. En baja tensión normalmente vienen ternas, ¿no? Ternas de los NYY o NX o H, libre de halógeno hoy día, pero normalmente vienen los cables de fuerza internas en cajetes de ternas. Entonces ustedes serán los encargados de verificar que esos cables están en buen estado. La responsabilidad será del ingeniero electricista que está supervisando o mirando que el cable que llegó de media tensión, porque llegan normalmente 3 bobinas. En el caso de los cables de media tensión se ponen por bobinas, así sea de 20 metros o 30 metros para arriba. Entonces vienen en 3 carretes. Es un solo color rojo normalmente. No hay colores como en baja tensión. En baja tensión sí tenemos colores. ¿Y colores para qué? Para distinguir cuál será la fase R, cuál será la fase T, cuál será la fase S. Eso es para nuestro país. Pero si ustedes están participando en un proyecto cuyos planos han sido elaborados por una empresa que tiene su tecnología o va a tener su tecnología acá, entonces la nomenclatura puede variar. Estamos hablando de que en los transformadores sigue la nomenclatura UVW mayúscula y UVW minúscula en los transformadores. Entonces, pero
Cuando la distribuidora te da los datos, te dice, la tensión es RST, por tanto la salida tiene que ser RST. Van al secundario igual, en esa misma secuencia, RST. Negro, blanco y rojo. Lo normal, lo convencional. También tienen que tener en cuenta en la secuencia. Y si no está seguro, para eso hay un secuencímetro que verifique la tensión antes de energizar agua hacia abajo cualquier equipo. ¿Pasan fallas? ¿Pasan errores? Sí. Por ejemplo, una reposición de un mantenimiento, una línea aérea de 18 subestaciones por acá en el sur, que lo hicimos ahora en febrero, no, en enero, perdón, en enero, la quincena de enero por ahí. Hacer 18 subestaciones no es tan sencillo, jóvenes, porque son kilómetros de línea. Los últimos, el número 14 del transformador, por el apuro de repente, los que subieron a conectar la línea, lo hicieron al revés. Felizmente, en el tablero de baja tensión tenían un bloqueador de secuencia de fases para los compresores. Estaban ahí. Acuérdense que hay cargas críticas que no soportan un cambio de fases, porque rotan en un solo sentido. Es muy difícil encontrar que equipos giren en sentidos horario y antihorario. Es muy difícil. Para eso existen los bloqueadores. Entonces, cuando han analizado, inmediatamente actuó el bloqueador del equipo y sacó de servicio el ejecutado en este caso. A llamar al personal que suba nuevamente para que cambie la secuencia. Que se cometen errores es normal, pero para eso está el prevencionista, para eso está el supervisor. Uno, dos, dar las indicaciones precisas, márcame la fase, porque con el tiempo se van borrando, ¿cierto? No es una línea de hoy, una línea que tiene años. Entonces, cuando hablamos de defectos de fabricación, aislante con impurezas, vacíos o burbujas que solamente se ven al microscopio. Irregular en la extrusión del aislamiento. Se nota algunas arrugas que son defectos de fábrica, que eso va a fallar. Acuérdense que después tiene capa de aislamiento, ¿no? Pero después de la PVC rojo va la pantalla de cobre y de ahí van los otros aislamientos. Pero si tengo la primera capa, que es de la PVC, con defecto, seguramente en muy poco tiempo va a fallar ese cable. Porque la falla, porque la pantalla es la que se pone a tierra. Entonces, si hay una falla en cualquier punto, prácticamente es una falla, una fase a tierra. Abre el interruptor. Y ustedes no saben por qué, investigarlo, ¿no? Mala instalación. Esto sí es común ver que hay, de eso depende la experiencia, la pericia de los técnicos. Y la responsabilidad va a ser de ustedes, supervisar y cerciorarse que lo están manipulando bien. Por ejemplo, para eso hay unos carretes donde subes la bobina y tienen que desarrollarse con cuidado y si toca el cable del piso, tienes que evitar que no se arrastre, sobre todo donde hay piedras, donde hay cosas que se pueden arañar el aislamiento. Basta que haya una rayadura por ahí, se va a mezclar la humedad, el polvo y va a ir carcomiendo el aislamiento y ese cable, en vez de durar 15 o 20 años, al año o menos te va a estar dando problemas porque no has tenido el cuidado de que el cable sea tendido con el debido cuidado y respeto. Porque cuando van a la zanja, lo primero que se va a ubicar es sobre arena. Siempre la cama abajo es arena. ¿De acuerdo? Si es que va directamente enterrado.
Aún cuando vaya en ductos, siempre abajo tendrá que amortiguarse con arena. Va por el ducto de 4 vías, puede ser de concreto o de PVC, igual se va a rodear en primer lugar de arena, y luego vendrá una capa de tierra, sucesivamente hasta la cinta de señalizadora, que puede ser en primer lugar la capa, dependiendo del nivel de tensión. Por ejemplo, la celeste indica 22.9 y una roja indica 10, que lo van a encontrar en muchas instalaciones donde ustedes van a explorar. Entonces, la mala instalación involucra responsabilidad, jóvenes, porque al final de cuentas van a presentarse pues, fallas. Y otra cosa importante, hemos visto en la primera parte estos terminales. Miren ustedes, si ven, tiene dos partes, ¿no? El terminal que habla ahí es esta parte de aquí. Este es un terminal termocontraíble. ¿Ya? Esta parte termocontraíble se empalma, mejor dicho, se corta el cable para poner esto de aquí. Se corta, porque aquí está la pantalla. Se pone el terminal Raichen u otra marca. Es termocontraíble para uso interior. ¿De acuerdo? El tema que aquí, los que hacen este trabajo, tienen que tener igual una pericia muy buena, porque aquí están los puntos donde puedes no cerrar bien acá o no cerrar bien acá, y lógicamente la humedad y el polvo se van filtrando por dentro, porque esto va al borde de la sujeción de la celda de llegada y se ajusta con pernos. Lo que queremos decir entonces aquí es que tenemos que tener bastante cuidado con el ensamblaje, el empalme y terminales que pueden ser mal ajustados porque representan una potencial falla por descargas. Daño físico durante el tendido: golpes, cortes, aplastamientos o curvaturas. Acuérdense que con los cables de tensión no se olviden que hay una pantalla de cobre. Las curvas no tienen que ser muy cerradas porque prácticamente obligarías a que la pantalla se vaya abriendo y puede realmente quedar forzar al capa. La capa de aislamiento va a ceder porque es PVC, pero estamos hablando de que esa curvatura, ese radio de curvatura, es tal que va a separar, va a lograr separar la pantalla y lógicamente va a debilitar el PVC. En el tiempo va a fallar, sí. Entonces, todo un cuidado que ustedes van a tener sobre tensiones de esfuerzos eléctricos. En la sierra, en el norte del país y en el oriente, nosotros tenemos descargas atmosféricas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ahí sí, con los terminales de uso exterior. Acá podemos ver, no se ve, acá se mire, mire, acá una parte. Observen, acá estos terminales de uso interior son ya con aletas, ¿no? Este es el terminal acá. No sé si lo corté, no sé, a ver, déjeme ver. No, está ahí. Lo cierto es que aquí, estos terminales son terminales de uso exterior. Acá miramos otro, este es otro para otra línea, miren. Acá podemos ver, ¿cierto? El terminal de uso exterior. Este es el punto débil también para los cables de energía. Estamos hablando de un cable de 1000 voltios. Entonces, los cables de 22.9, que es para el caso de Luz del Sur y el resto del país, o 20.000 voltios para el caso Plus, ya revise de mucho cuidado esta técnica de armar los terminales, tanto de uso interior como de uso exterior. Mi recomendación es que tienen que estar ahí despiertos para que no los técnicos hagan un trabajo de excelencia. Entonces, habrá un factor de sobretensiones y esfuerzos eléctricos, descargas atmosféricas, maniobras de conmutación, deficiencia en la coordinación de protecciones. Acá están los relés.
Acuérdense que todas las líneas actualmente, tanto aéreas como subterráneas, llevan equipo de protección. Por ejemplo, las líneas aéreas normalmente va un recloser. Recloser que puedo yo presentarle ahorita acá. Estaba viendo justamente una línea, estaba viendo una línea. Déjenme ver acá. Acá, miren. ¿Se ve, no? ¿Lo ven? Confírmenme, ¿lo ven? Responda, joven, ¿lo están viendo o no? ¿Hola? Sí, profe. Este es un recloser. Acá hay toda una electrónica de potencia que el recloser, ¿qué hace el recloser? Mira en dos sentidos. El recloser mirará hacia esta acá, lo que está yendo hacia allá, y también mirará hacia el otro lado. O en este caso sería que viene del piso, ¿no? Entonces, en este sistema de acá, está monitoreando las tensiones y las corrientes. Si hay un problema de oscilación en este lado, apertura y espera entre 2 a 3 segundos para ver si se despeja o no, porque pues, la onda de tensión puede ser de tal manera que viene así, pero piquitos ahí y luego se estabiliza, ¿no? Igual acá. Entonces, si viene de allá, para este pico, abre momentáneamente, son milisegundos o segundos, segundos muy mucho. No lo desconectan, simplemente está en alerta para abrir. Si hay más allá de 3 segundos, lo abre y espera, ¿no? Espera, es automático, espera y lo reconecta. Pero si viene del otro lado, igual. Del otro lado también tiene el mismo comportamiento. O sea, podría ser que haya una caída, ¿no? No sabemos. Pico de caída y luego se regulariza. Igual, lo mira, espera, despeja y reconecta. Esa es la función del retroceso. Ustedes pueden investigar más sobre la operación de recloser, ¿cierto? Para poder de alguna manera entender mejor lo que se está hablando. Pero también tenemos eh, lo que se llama sobrecalentamiento factor térmico. Aquí influye mucho, por ejemplo, en costa, acuérdense en costa norte, hasta La Libertad, los cables que van en su suelo, el suelo calienta, acuérdense, pues de por sí ya el suelo tiene una temperatura y por eso hay factores de corrección por temperatura, por profundidad, etcétera, etcétera. Hay como 4 factores que se tienen que tener en cuenta cuando se va a tener que diseñar y calcular las condiciones de operación del cable. Deficiente disipación térmica por mala ventilación o por profundidad de enterramiento. Hay normas de enterramiento. Para los cables de media tensión, oscila entre 80 centímetros a 1,20 máximo. No lo puedes meter más abajo. En la medida que va más abajo, la temperatura del suelo va subiendo. Entonces, ¿cuál es el chiste de no respetar las normas? Tienes que respetar las normas. Degradación del aislamiento. El aislamiento está sujeto al medio ambiente. Aun cuando vaya en ducto, aun cuando vaya en ducto de concreto o PVC, acuérdense que la humedad son partículas que entran en forma diminuta. Por ejemplo, ¿cómo van a explicar a ustedes que en un transformador que tiene empaquetaduras, que tiene, pues está hermético aparentemente, ¿no? ¿Cómo entenderían ustedes la sedimentación de sólidos? Y se va volviendo lodo. Y cuando hacen el análisis, te dicen contenido de agua y otros contenidos. Es porque realmente para el vapor no hay hermeticidad. Va entrando de partícula en partícula, pero se va metiendo, aun cuando sea hermético. Degradación del ambiente entonces es por envejecimiento, efecto de cargas y absorción dieléctrica.
Factores ambientales, la humedad y penetración de agua en locales mal sellados. Ojo, mal sellados. Contaminación química o exposición a hidrocarburos. Radiación solar, perdón, en cables no protegidos. Ataques de roedores u otros animales, lo que decía. Esfuerzos mecánicos en operación. Ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando llegas a las celdas, o acá en este lado, básicamente ocurren en aquí. Agua hacia atrás de esto, abajo, ¿qué te recomienda la norma? Tiene que ser un seno de una vuelta, o dos. ¿Para qué cosa? Para que cuando llegan las oscilaciones de fuera, acuérdense que cuando llega de afuera, llega con esfuerzos que van así. Entonces, la única forma de amortiguar es que yo abajo, acá está este cable, ¿no? Pero agua hacia abajo, tengo que darle un seno. Y llegar ahí para que suba. A veces, dependiendo la holgura que tenga, pensando en alguna falla, entonces le hago otro seno acá y lógicamente termino en lo mismo. Para arriba. ¿Para qué sirve esto? Para amortiguar esos esfuerzos de oscilación de las tensiones que vienen de fuera. Y también se cumple, ¿no? También se cumpliría en la parte externa. Por esa razón es que en la parte externa también se da holguras. Si ustedes ven acá hay holguras. Y si ustedes ven, mira, ahí está holgura. Esta holgura es para cuando viene donde venga, aquí, las vibraciones terminan. Igual acá. Esos pequeños detalles a veces no se tienen en cuenta. Las vibraciones por esfuerzo, movimiento del terreno, por ejemplo, los sismos, tracción excesiva en el tendido, eso. En el tendido tiene que ser también dirigido por gente que sabe. Estas son entonces las 7 causas de fallas en los cables de media tensión, en este caso para todo el país, ¿no? Entonces, precisar, precisar. Quiero reducir esto. Bien. Entonces, categorías de la falla, ¿no? Fabricación, impureza, vacío, mala destrucción. Consecuencia típica, fallas prematuras del aislamiento. En la instalación, radio de curvatura, golpes, empalmes defectuosos, descargas parciales y cortocircuitos. Eléctricas, sobretensión, mala coordinación de las protecciones, pérdida eléctrica y perforaciones. Térmica, sobrecargas, mal disipación, puntos calientes, consecuencia, degradación acelerada del aislamiento. Ambientales, agua, químicos, rayos ultravioletas, roedores, los roedores son enemigos nuestros, de los cables diríamos, ¿no? Cortocircuito, corrosión de las pantallas. Mecánicas, tracción, vibración, asentamientos, ruptura de pantalla o columna. Son una síntesis de lo que hemos venido hablando. Cuadro compartido de las tecnologías actuales de medición de variables eléctricas y aplicaciones. Tecnología de medición, transformadores de instrumentos, transformación de corrientes, transformadores de potencial digitales, las variables que mide, aplicaciones. Entonces acá, como les decía, señores, es el último curso de medidas que llevan. Entonces, lo poco que podamos compartir de experiencias conmigo, les estoy diciendo para que pongan un poquito de atención, porque su especialidad va a terminar en cualquiera de estos ámbitos. Y si no lo hemos visto en el curso, ya no habrá posibilidad de retroceso tampoco. Entonces,
hay muchas tecnologías de medición, ¿de acuerdo? Pero todos están dentro de una norma. Hace poco escuché y veo una publicación de ahí, de un profesor, de lo que son gemelos digitales. Por ejemplo, investiguen ustedes qué son los gemelos digitales para alta tensión, para media tensión, variables eléctricas integradas en modelos virtuales, predicción de fallas, optimización de operación en plantas y sistemas eléctricos. Eso sería lo que es el concepto de los gemelos digitales. Tenemos analizador de redes, ¿no es cierto? Para ver también en media tensión a través de los transformadores de tensión y corriente. Entramos en paralelo con ellos y lo que no nos da el medidor que existe, porque muchos medidores existen, pero no te dan las variables que queremos. Por ejemplo, ¿qué no te dan normalmente los medidores fijos? Los transitorios de tensión o las armónicas que pueden estar presentes ahí. Entonces necesitamos un equipo, ponerlo en paralelo con los transformadores de tensión. Y si no tiene, de pronto sería, y no tiene, pues bien, tendrás que hacer las mediciones en baja tensión y con la relación de transformación, que es un número, ¿cierto? Tendrás que convertirlo hacia el lado primario. Va a tener la misma tendencia. Ojo, va a tener la misma tendencia, por supuesto. Cuando lo grafiques, va a ser la curva, la gráfica similar a la de abajo. Si tú lo superpones, van a tener la misma forma. Solo que estamos hablando de media. No hay otra forma de conocer las mediciones si es que quiero algún detalle. ¿De acuerdo? Hay los medidores inteligentes, ¿no? Visión para usuarios residenciales, comerciales e industriales, gestión de la demanda. Aquí ya hablamos de la gestión de la demanda, que hay una sigla aquí que está de moda. NEMS. ¿Qué es MS? Energy Management System. O el DCM. Es lo mismo. Demand Side Management. Ambas siglas están ahorita de moda. ¿Por qué se ha puesto de moda? Porque estamos hablando ahora de la tecnología B, de almacenamiento de energía, no para que, digamos, capturar o almacenar la energía solar, sino para que estas baterías me sirvan como energía para inyectarlo a mi sistema interno en vez del grupo electrógeno. Entonces hay toda una tecnología actual de almacenamiento a través de convertidores, meterlo a los sistemas eléctricos, en este caso para los clientes libres o también para los clientes regulados. Entonces, la termografía es otra de las tecnologías que ustedes van a tener que echar mano. La termografía es una de las especialidades que tiene hasta doctorados ahorita. En España hay doctorados de termografía, por si acaso. Pero hay maestrías también, diplomados. Entonces, su aplicación es en línea de transmisión e distribución. Hace poco, y lo importante, miren, ¿cuál es la ventaja de estos equipos termográficos? Depende de la marca, depende de los avances tecnológicos. Ahora yo cuento con una cámara FLIR, por ejemplo. FLIR es una tecnología americana. Trabaja en el día. Con la programación tú puedes llegar a las líneas de media tensión sin ningún problema en cualquier hora del día. ¿De acuerdo? Entonces es fácil tomar la temperatura de los aisladores, ¿no? De los postes, de la ferretería, ¿no es cierto? Para poder sacar una conclusión de cuál es el estado de operación de la ferretería y también el cable de media tensión. Entonces, detección temprana de puntos calientes. Por efecto de ejemplos típicos, conexiones flojas en torres, en cualquier estructura. Evita interrupciones del suministro. Aisladores defectuosos. Ustedes saben que los aisladores tienen una espiga, ¿no es cierto? Todos ellos tienen una espiga, cualquiera que sea de porcelana, polimérico, cualquier material. Pero está expuesto, jóvenes, está expuesto a la temperatura del medio ambiente. Y lógicamente, siendo fierros, se va a oxidar, pues, ¿no?
por más bueno que sea. Y sobre todo que si está a la cercanías al mar. Acuérdense y miren, investiguen un poco. Por eso de líneas de transmisión, me imagino que les han dicho de que ha sido por años, años, el tema de la operación de la línea 220 que de 120.000 voltios que van por el litoral hasta el norte, hasta llegar a Tumbes. Siempre se ha tenido problemas. Hasta que salieron unos aislantes tipo resina, ¿no? Que se aplican ahora a los aisladores, a la ferretería, y bueno, amortiguaron un poco esas fallas permanentes que había. Pero hoy día hablamos de 500.000 voltios ya en el país, ¿no es cierto? Igual, y hay tecnologías de protección. Es más, ahora se hace uso de los drones, ¿no? Para ir monitoreando en forma permanente el recorrido de la línea, ya sea de 520.000 voltios, de 200.000 voltios, incluso mantenimientos, se están haciendo ya con drones. ¿Por qué? ¿En qué consiste el mantenimiento de una línea? Es simplemente lavado de aisladores, o sea, lavado de ferretería. Entonces es fácil incorporar a un dron, ¿cierto? Los químicos, básicamente, que va a ser a presión, a la cadena de aisladores, ¿no es cierto? Ustedes investiguen mantenimiento en caliente de líneas y van a ver cómo hacen el mantenimiento en caliente. También hay en baja tensión empresas que lo hacen a través de pértigas y alfombras, ¿no? Alfombras que le permiten aislarse sobre todo a la persona que va a estar arriba y incluso le permite cambiar cadenas de aisladores en caliente. Ojo, eso es toda una tecnología. ¿Por qué razones? Porque imagínate que estemos hablando de que ese alimentador abastece pues, a fábricas que están con una demanda, pues, qué sé yo, de 50, 60 megavatios, ¿no? Es bastante plata si lo cortas 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Y de repente esas horas afectan la producción, pero también afectan los ingresos. ¿Dónde más aplicamos? Estamos hablando de transformadores, ¿no? Transformadores, la segunda aplicación importante. ¿Para qué? Para indicar sobrecalentamientos internos, las bobinas, los bushing, etcétera, ¿no? Prevención de fallas catastróficas, conexión de alta corriente deterioradas, optimización de vida útil, radiadores obstruidos, el polvo, tableros eléctricos y barras colectoras. Estamos hablando ya de baja tensión. También podría ser que haya ducto barra, ¿no? En la media tensión. Reducción de riesgos de incendio, fusibles defectuosos, prevención de paradas no programadas, interruptores recalentados, inspección sin desconexión del servicio, se verá por los borderos. Motores eléctricos, mantenimiento predictivo de equipos rotativos, bobinas sobrecalentadas, ventilador malogrado, etcétera, etcétera, o por malograrse, y se puede actuar a tiempo. Extiende la vida útil de los motores, por supuesto. Si estoy haciendo permanentemente mi lubricación, ¿y dónde están los puntos calientes? Aquí, los rodamientos. Los rodamientos son los que están girando, pero no, acuérdense, aquí los rodamientos son unas bolitas que se van desgastando en el tiempo. Y en los molinos, imagínate los molinos de 20 megavatios que tienen los mineros o los cementeros. Ese es un punto crítico. Ahorro de costos para paradas no planificadas. Mala ventilación. Sistemas fotovoltaicos, también. Ahora estamos hablando, pues hay un montón de plantas solares que necesitamos monitorearlo. Acuérdense que la mayor parte de las plantas solares están totalmente expuestas. Entonces habrá que intensificar la toma de mediciones con termografía. Y aquí también ya tenemos los drones con infrarrojos para, acuérdense que es todo un área grande, acuérdense que es 1 metro cuadrado por 1 vatio, ¿no? Entonces, imagínense para tener 100 megavatios, 200 megavatios, con la última central que inauguró en Arequipa de 400 megavatios. Es bastante, un área extensísima. Y tengo unas fotos que me mandaron un colega que estaba ahí a cargo,
donde para moverse, pues, es como calles, donde entra la unidad móvil y va, pues, recorriendo por los diferentes lugares donde están instalados los paneles solares. Es inmensa el área. Instalaciones y edificaciones también, ¿no? Mayor seguridad eléctrica en los tableros de atención. Vamos a ver si están o no sobrecargados. Prevención de accidentes eléctricos. Contactores recalentados obligatoriamente, los interruptores también. Cumplimiento de normas y auditorías y en las derivaciones defectuosas. ¿Cuáles son las ventajas, entonces, de tener a la mano una termografía? Método no destructivo y no intrusivo, que es importantísimo. No estás tocando nada. Estás apuntando simplemente el lente, ¿no? Permite inspección en tiempo real y con el sistema en operación. Previene fallas mayores, ¿cierto? Apagones y riesgos de incendio. Favorece un mantenimiento predictivo y planificado. Aumenta la seguridad y confiabilidad de la instalación eléctrica. ¿Cuáles serían las limitaciones? Toda tecnología tiene limitación, pues, ¿no? Eso no estamos inventando la pólvora. Número uno, requiere operadores capacitados para interpretar las fotos termográficas, ¿cierto? Y lo que sale ahí. Influencia de factores ambientales, viento, humedad, radiación. Para eso tienes que programar. Para eso tienes que, en primer lugar, también la temperatura ambiente con el higrómetro. ¿Qué humedad existe? ¿Cuál es la temperatura? Etcétera. La termografía detecta síntomas térmicos, pero no siempre la causa raíz del problema. Ojo ahí. Pues eso es limitante, ¿no? Entonces, ustedes seguramente ya han visto medidores como esta. Ha habido una evolución exponencial de los diferentes medidores. Estamos hablando de, imagínate, una gama tan amplia que había. Ahora estamos hablando de los smart meters, que son unos medidores con pantallas bien bonitas, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de medidores de disco, aunque todavía hay en país, pues, lógicamente, para poder reemplazar, por ejemplo, los medidores de las casas a electrónico, va a pasar mucho tiempo todavía. ¿Por qué razones hay? Porque las distribuidoras, mientras su equipo esté trabajando, no lo van a cambiar. O mientras que, ¿qué dice la norma? A ver, ustedes quieren un medidor electrónico, perfecto, te lo cargan a tu cuenta. No, no hay problema, lo cargamos, pero mire, hemos hecho el protocolo de verificación de su medidor con equipo patrón, le dice que está bien, ¿para qué lo quiere cambiar? Claro, a ellos no les conviene invertir más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en electrónicos tendrías más ventajas tú, porque de repente tienes posibilidad de ver tu diagrama o sacar la señal que tiene el medidor a tu computadora y monitorear tu propio consumo. Entonces, mire, cuando hay una falla por A o B razones, vamos a verlo tal cual. Esto significa pérdidas. Entonces, en la mañana estábamos hablando tuve una reunión virtual donde ha habido una falla, efectivamente, y se ha destruido un transformador aéreo de 600 kVA. Entonces vamos a ir mañana me estoy yendo allá a la zona de Wauber. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo le digo, envíame el último informe de mantenimiento que han hecho ahí. Y resulta que a esta línea no le han hecho 2 años de mantenimiento. Le digo, me río, ¿no? Bueno, me río para adentro, no delante del cliente, pero no. Le digo, eh, bueno, no sé tampoco. Le digo, mira, tienes que hacerlo en forma paralela ya, el mantenimiento de los 14 transformadores que tienes, pues es aéreo, pero va a incluir, le digo, el análisis completo del aceite. Cuando hablamos de análisis completo del aceite, señores, ustedes en el laboratorio, y porque es la única forma, el equipo que tenemos, hacen ustedes rigidez dieléctrica, tanto en el Fénix como en el Bauer. Pero los análisis que hacemos, no sé si lo tengo acá en la mano, el reporte. A ver, déjenme ver. Si no me equivoco, está acá. Ya. Miren, voy a copiarlo acá. ¿Cuál es el análisis del aceite que queremos? Entonces, hoy por hoy,
Estamos hablando de que, oye, pero acá, el análisis de aceite, jóvenes, estamos hablando de esto. Ustedes ya en su carrera y en su desempeño profesional van a meterse a la cabeza que las aseguradoras hoy te exigen un análisis completo del aceite. Ya en el físico químico sale la refinería eléctrica. En cromatográfico es otras respuestas. Y el de furanos son gases disueltos que están presentes y que van haciendo daño a las propiedades del aceite. Entonces las aseguradoras ya te piden este análisis. No se olviden que las empresas, todas las empresas del país, porque tienen sus activos y es necesario asegurarlo, inclusive la infraestructura la parte, es decir, la arquitectura de la empresa, todos los activos pagan una prima. Es como un auto, asegurar un auto. Por ejemplo, yo en mi camioneta lo estoy pagando ahorita, me están cobrando $1.000, $1.000, sí, 300, un poco más de $1.000 al año. Pero comencé pagando 5.000. A medida que pasa el tiempo, eh, lógicamente va bajando, pero también va bajando la cobertura. Tuve un solo percance grave a los 3 años de mi camioneta. Estuve pasando por una calle y de pronto siento el impacto. Cae en la parte posterior y toda la luna de la parte posterior se dañó. Y lo peor que no sé quién fue, o tiraron el ladrillo, no sé qué fue. Y como estaba de moda esto de que te tiran algo y te tienen que pararte, entonces yo venía con equipos, ¿no? Y estaba con mi hijo, me acuerdo. Y digo, no, no pares, vamos. Inmediatamente llamé el seguro, mandaron un motorizado, porque me paré en un lugar seguro, le digo, mira, ha sido tal sitio. Me decía, entonces tiene que pagar la prima para reemplazarlo. En mi camioneta es una de alta gama, un Mercedes. ¿Cuánto tiempo demoró la importación de esa luna? 3 meses, 9 acá. Y por mientras, ¿qué hago? Me fui acá a La Victoria, por recomendación de un colega que tiene, que le pasó algo parecido por la luna delantera. Y hay ahí empresas que no, pues no es de la misma calidad que te va a dar a una marca Mercedes. Era por mientras no va a estar con la parte descubierta de atrás, ¿no? Entonces, por mientras, lo pusieron. Y la luna es con polarizado. Incluso me dieron polarizado todo. Claro, me costó un poco hasta esperar que llegue de Alemania el repuesto. Como ya había pagado la prima, que son $300, me salió ese monto, ¿no? Es totalmente, porque cubre el seguro, pues. Todo cubre el seguro. Entonces, igual acá, cuando vemos una falla de esta naturaleza, esta instalación estoy seguro que tiene seguro. Pero acuérdense, la falla es tal que prácticamente ha destruido el equipo. Tiene que ser reemplazado. Entonces ahí viene la aseguradora a investigar qué ha pasado. Lo que va, a ver, deme el informe de puesta a tierra, deme el informe de mantenimiento, firmado pues, por el colegiado, ¿no? Te comienzan a investigar los peritos. ¿Por qué? Porque del 100% jamás te reconocen el 100% del equipo. Siempre buscan peros, ¿no? Porque decir, mira, hemos detectado que el sistema de puesta a tierra no es el adecuado. Acá dice la norma, y eso se pega a la norma, ¿no? Se pegan las normas. Entonces, si no sé si tengo acá un archivo que le quiero mostrar. Ya, acá, miren. Acá, ustedes lo están viendo, miren. Acá, por ejemplo.
La IEEE tiene una pirámide de seguridad de calidad de energía. Y entonces, ¿qué te recomienda? ¿Qué está en la base? En la base es que tú tienes que tener, acá dice, esta base tiene que tener, es donde descansa la puesta a tierra. ¿Y qué te va a amortiguar ahí? ¿Qué está presentes ahí? Los transitorios de tensión. Sobrevoltajes, caídas de tensión, que en otras palabras se traduce a caídas más allá de los 30 segundos. Y luego viene protección de equipos a través para los transitorios armónicos. Aquí vienen pues los TBSS y los filtros dinámicos. Variaciones de frecuencia, parpadeos. También hay equipos. Y para eso, si nosotros vamos hacia arriba, se cumplirá que vamos a tener una continuidad y estabilidad. Pero entonces el riego hacia arriba, mientras que no se cumpla, será alto o bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué te dicen las normas? Estrategia de niveles alineado a la primera de la IEEE, protección básica, puesta a tierra. Protección de equipos, filtros y reactores. Protección de procesos, UPS, DBR. Continuidad y calidad, Energy Management System, más control avanzado. Valores que tienen que ustedes conocer para cuando van a incorporar, por ejemplo, filtros. Sistemas generales industriales, menor a 5 ohms. Ese es el nivel ahora. Equipos electrónicos, inclusive, como filtros activos, la norma dice 1 a 2 ohmios. Sistemas críticos, data center, control, APF, etc., menor a 1 ohmio. ¿Sabían esto? ¿No sabían? Pues bien, ya lo saben. Y está ojo, la IEEE tiene 4 libros. Está en esto. Ahí está. Para que ustedes lo puedan revisar. Investiguen. Recomendaciones específicas filtros dinámicos. Para un filtro dinámico que nosotros estamos instalando, le pedimos al cliente, porque normalmente nosotros vamos a instalar el equipo. Pero acá, ¿qué dice? El valor óptimo debería ser menor a 1 ohmio. Valor aceptable, menor a 2 ohmios. ¿Por qué es tan importante? Un sistema de tierra deficiente genera mala referencia para el control del filtro, incremento de ruido eléctrico, ineficiencia y compensación de armónicos, posibles fallas del filtro, problemas de emisiones, sensores, etc., ¿no? Entonces, un filtro dinámico mide y compensa en tiempo real, necesita una referencia estable y limpia de la puesta a tierra. Criterio técnico, hay que ceñirnos a los expertos de la IEEE. Ustedes y yo seguramente son miembros de IEEE, yo pago mi membresía, y entonces me llega y hago algunas consultas que tengo duda, son ellos los que nos ayudan a estar actualizados. Seguimos con este tema. Entonces, jóvenes, va a ser de su entera responsabilidad que, por ejemplo, los sistemas de puesta a tierra cumplan con las normas nacionales e internacionales para equipamiento sensible, para equipamiento de electrónica potencia, para la mejora de la calidad a través de filtros, a través de SVGs, a través de los TBSS. Son equipos que van a incorporarse para mejorar la calidad de energía de las instalaciones, cualquiera que éstas sean. ¿De acuerdo? Y sobre todo porque es una exigencia, por un lado, de las aseguradoras que van a reconocerte cualquiera de los percances que se tenga en el tiempo. ¿Cierto? De lo contrario, si no aseguras tu activo, tendrás que ponerlo pues, de tu bolsillo. No te queda otra. Tú vendes energía o compras energía. Bueno, para eso existen las aseguradoras. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver, acá está. Acá está. Aquí he querido poner una especie de procedimiento de la prueba de un cable, ¿no? Quería ponerlo porque básicamente son procedimientos que deben estar y deben ser conocidos por ustedes. Vemos que hay un error, debería ser dos, ¿no? De dos.
Seguimos de por allá. Ok. Fallas en sistemas eléctricos de potencia. Un resumen. Estimar el grado de confiabilidad de una alimentación subterránea. Forma parte de valoración de los activos de una empresa distribuidora o de una industria. Posibilidad de determinar su rentabilidad real proyectada. Gran cantidad de cables antiguos aún en servicio influyen en la fiabilidad de la red de distribución. En consecuencia, los ensayos de campo son determinantes para evaluar la gravedad de la degradación y para determinar cuáles cables, empalmes o terminales requieren de un inmediato reemplazo. Eso nos dará con las tecnologías de mediciones. Las nuevas técnicas para el diagnóstico de cables y sus accesorios permiten controlar desde la recepción de los mismos, o sea, tú recibes el cable, lo tienes que verificar. El tipo de falla que a futuro tendrá cuando se constituye como parte integrante de un tendido subterráneo y además permite también analizar metro a metro el estado de degradación ascendente estable que sufra con el paso del tiempo. La aplicación conjunta de técnicas de inspección por rayos X y microscopio digital, unida a los ensayos específicos de descarga parciales, ofrecen un nuevo y preciso panorama del análisis tendiente a determinar el estado real de degradación de empalmes y especial de terminales de la media tensión o alta tensión, dando lugar a la creación de un nuevo servicio en la rama de ingeniería eléctrica de una nueva ciencia de tipo forense. Ok, mire, en este campo de las emisiones jóvenes falta especialistas. A nivel país está muy escaso. ¿Por qué? Porque en la medida nos centramos, somos, de alguna manera estamos tapados. No estamos mirando la necesidad real que hay a diario a nivel nacional de este tipo de cosas que hoy estoy presentando. Y le digo, por ejemplo, para buscar, no les comenté, ¿no? Una vez que ubicamos que un fallo está fallando, tienes que determinar dónde la falla. Viene otra tecnología, es equipo que detecta la ubicación de la falla. Dos, ya, ese cable tiene una antigüedad de 25 años. El predio ha cambiado de 3 veces de propietario. Ahora, ¿dónde están los planos para saber por dónde recorre el cable? No se sabía. No se tiene planos. Entonces, para saber por dónde va el cable, hay equipos. Antes había una especie de bobinita, ¿no? Que recorrías y te daba una señal audible, que para eso te ponían los audífonos, y me iba por ahí. Y si te alejabas, se apagaba la señal, entonces tenías que recorrer y trazabas. Trazabas con un cordel y además cemento, cal, que por ahí está el cable, porque de repente la ubicación de falla, como pasó en Green, el cable tiene más de 300 metros, ¿no? De distancia de la salida de la celda de luz del sur, y cruza pues varias casas, varias calles, hasta llegar a la planta. Y para ubicar la falla, en este caso Luz del Sur y del Norte tienen esos equipos. Hay que contratarlo. Entonces la falla salía a más o menos 20 metros de la planta. Pero con el diagrama que te da la distribuidora, ellos vienen y te marcan más o menos, abre aquí, más o menos 1 metro acá, pero por acá va a estar la falla. Y efectivamente, tú abres, comienzas a romperse el cemento, tienes que traer taladro para romperlo, y encuentras la falla. ¿Para qué? Ahí evalúas. Necesariamente tienes que cortar ahí, y luego hay kit de palmas que tienes que ponerlo, porque no te olvides que vas a tener que cortar, porque no puedes dejarlo ahí con falla, y cortas, ¿qué cosa? Cortas no el cable, porque el cable en sí está protegido por varias capas. El tema es la pantalla que ha sido dañada. Entonces hay kits especiales, ¿no? Que te permiten hacer una empalme. Tienes que pelar, lógicamente, 60 centímetros, 30 del punto. Imagínate el punto de falla, de ahí a la izquierda, derecha, son 30, en total 60 centímetros que tienes que cortar, porque tienes que ponerle kit
que va a la pantalla de tierra, en ambos extremos hace un puente y lógicamente se regulariza o se formaliza, se normaliza el aislamiento, que también lo puede hacer prueba de aislamiento y que quedó bien. Esto, y por eso dice acá, estamos hablando de una nueva tecnología que dice ciencia forense de los cables o equipos eléctricos que fallan o van a fallar. Esta nueva tendencia, ¿no? Es donde tienen que rolarse ustedes, porque hay mucha necesidad, jóvenes, hay una demanda inmensa de gente que sepa hacer pruebas de aislamiento, gente que sepa, por ejemplo, usar el PLF. Aquí tengo una, bueno, les digo, las limitaciones con las cuales se van a encontrar. Un BLF junta un grupo electrógeno, en realidad no te va a dar la solución. Por esa razón es que nosotros usamos un equipo más pesado, que es digamos, para los, digamos, la carcasa y todo lo demás, no le afecta el ruido. Acuérdense que en un PLF la frecuencia es 0,1 ciclo, 0,1 Hz. Entonces, en el ambiente tienes un alto ruido y el valor que te salga y todo lo que salga está afectado al ruido y no tenemos un factor para el ruido. Entonces, los valores que nos salían nos veíamos una incertidumbre y que felizmente, como tengo los otros equipos, ¿no? Básicamente los Megón, los de alta gama, han visto ustedes las curvas que salen, ¿no? Y los indicadores. Bien, entonces, recomendación, jóvenes. El curso último de medidas es una demanda cada vez más creciente. Acuérdense que estamos hablando de termografía, acuérdense que estamos hablando de pruebas de relés, pruebas de relación de transformación, prueba de aislamiento, resistencia a bobinados, prueba en motores, en tableros, en interruptores, en cables de media y baja tensión, etcétera, etcétera. Hay una gama amplia. Y el requerimiento es equipos. Entonces, aquí hay unas pequeñas cosas que se tienen que hacer, condiciones, cálculo de condiciones anormales, por ejemplo. Las perturbaciones, hemos visto en las hojas, otros cuadritos, que uno de los factores de la falla son las perturbaciones. Sobrecargas moderadas, cargas asimétricas, oscilaciones pequeñas. No tienen efectos graves si se producen en periodos cortos. Lo toleran. Operaciones anormales, errores de operación, errores en ajuste de la protección de los relés, puede provocar interrupciones del servicio. Fallas. Falsas abiertas, cortocircuitos, monofásicos, bifásicos, trifásicos. ¿Cuándo ocurría una falla trifásica? En realidad, para que un cable de media tensión tenga una falla trifásica, es bien remoto, remotísimo. Mientras que es muy común una fase tierra como la que hemos visto. La pregunta sería, oye, ¿por qué falló esa fase nada más y no las otras? Vayas a saber. ¿Qué pasaría de repente algo en ese punto ocasionó esa falla que ustedes también? Y no es una falla pequeña, visto la magnitud, ¿no? Entonces, en las fallas tenemos fases abiertas, cortocircuitos, monofásicos, trifásicos. El bifásico podría ser por el cruce, como le he dicho, de un gato, una rata, qué sé yo. O tal vez un ave que se cruzó y también hizo el cortocircuito hacia abajo. Entonces, grave necesidad de desconexión rápida, fases abiertas originan calentamiento, cortocircuito y corrientes elevadas en esfuerzos mecánicos, incluyendo las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, motivo para el estudio, dimensionamiento de interruptores, conectores fusibles, ajustes de relés de protección, equipos generales, etc. Entonces, acá vemos causas del cortocircuito. Tenemos en porcentaje 70-80% las atmosféricas. Rayos, tempestades, neblina, hielo, nieves y salinidad. La salinidad es la que mata todas las instalaciones. 7 al 15, 7 al 15.
Entonces, mecánicas, 8 a 10, eléctricas. Estamos hablando de porcentajes, ¿eh? Entonces, miren, atmosféricas tenemos al 80%. 7 a 15, mecánicas. Rupturas, conductores, aisladores, golpes, etc. Golpes, ¿eh? Del 8 a 10, aislantes, envejecidos, errores humanos. ¿De acuerdo? Cortocircuitos más frecuentes. Ojo, acá lo que le decía. Los más frecuentes son los monofásicos, que llega al 80%. Las bifásicas, 10%. Trifásicas, 8 a 10%, como le digo, es bien remoto que haya exactamente una falla trifásica, porque sería catastrófico también, ¿no? Podría ir incluso, bueno, con malograr una bobina del transformador, qué sé yo, si que no apertura o hay una cosa que quiero que sepan. Acuérdense que los relés tienen un tiempo de apertura, 0.2 segundos. Pero el cortocircuito, ¿ustedes con qué velocidad va? ¿Por qué cree que a veces el relé de protección no lo ve y pasa hacia arriba y abre cualquier otro equipo? ¿Cuándo ocurre? Cuando la fase es una tierra franca, la tierra, o si todo, una falla bifásica. Se abre todo. Tipo de fallas simétricas, trifásicas, asimétricas, monofásicas y bifásicas. Otras características, fallas fugaces, 90 o 95%, elevado costo de compromiso, inversión versus seguridad de servicio. Caso de estudio. El punto de diseño de inmedia tensión, desde la subestación 147, lo fija la distribuidora, en este caso Luz del Sur. ¿Por qué pongo este caso? Porque acuérdense que ustedes van a ir a formar parte de un estudio, de una elaboración de un proyecto de sistema de utilización para una industria, para un negocio, qué sé yo. Entonces, necesitamos saber qué consideraciones se tienen que tener ahí, porque está de acuerdo a normas todo esto. La resolución 018 del 2002 está vigente, que guía para la elaboración, ¿no?, de los sistemas. Hay dos sistemas de distribución que son para las empresas de distribución, por ejemplo, para identificar una zona, se denomina sistema de distribución. Y cuando el sistema es de utilización, se agrega la palabra particular. Quiere decir que es una red privada. Pero la norma vale para ambas. ¿Qué proporciona la distribuidora? Proporciona datos o parámetros del diseño del sistema de utilización o sistema de distribución. En este caso, para este punto, la potencia del cortocircuito fue 380 MVA. Tiempo de apertura de la protección, 0,02 segundos. Miren, ojo, con eso se tiene que correr el flujo de carga y hacer el estudio de la coordinación de la protección. Son dos aspectos importantes que ustedes tienen que entender. Entonces, alcanza el proyecto. Este proyecto es para la aplicación del sistema de utilización en 22,9 y una potencia contratada de 3.835 kilos. El proyecto incluye diseño del cable de media tensión 22,9, que será para el suministro de energía eléctrica a la nueva subestación de potencia de 6 MVA. Diseño del equipamiento eléctrico de la subestación de potencia, equipos, componentes y accesorios de control de componentes de la nueva subestación, ¿no? Y hay que ver un diagrama ejemplar que no creo que lo haya acompañado, está en un plan. Y gestiones y asesoría en incremento de potencia ante la empresa Luz del Sur. Entonces, descripción de acuerdo a lo mencionado del proyecto, se divide en red subterránea de media tensión particular, proyecto para un sistema trifásico a la tensión nominal de 22,9 desde el punto de diseño asignado por Luz del Sur, recorriendo 120 metros aproximadamente con cable tipo N2XSI de 120 milímetros cuadrados, con este rango de tensión, 18 a 30 grados. Así viene fabricado, jóvenes, hasta el punto del empalme en la subestación proyectada. Cálculos justificativos. Esto tienen que saberlo. Cálculo del alimentador principal.
De la celda de salida de la suspensión de luz de sol saldrán los cables NA. Acá cambia, ojo, NA. ¿Por qué? Porque se supone que es de aluminio el cable. El corazón del cable es de aluminio. Por eso lleva NA. DOC 2X 3-1 por 120. ¿Qué significa esta nomenclatura? A ver, ¿qué me dice? ¿Quién me diría qué significa esta nomenclatura? A ver, César Aguilar, ¿qué me dices tú? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para ti esa nomenclatura? César o otro, a ver, ¿quién está aquí? Son tres fases. Tres fases que es cada una de 120 milímetros cuadrados, exactamente. Perfecto, muy bien. Entonces, condiciones para el diseño, para el cálculo justificativo. Máxima demanda, 3.800 kilos, 4.793 kVA, hasta 5 MVA, 2 MVA cada transformador. Factor de potencia, 0.8. ¿Por qué 0.8, jóvenes? En el país y en gran parte del mundo, el factor de potencia nominal de los transformadores que son fabricados lo hacen para un factor de potencia de 0.8. La pregunta sería, ¿por qué no lo hacen a 0.85, 0.90? No, no se trata de eso. Para eso están los bancos de condensadores para compensar ese factor de potencia. Y además le significaría mucha inversión, te costaría mucho más caro. Es como el factor K. El factor K, cuanto más alto es que toleraría también los transitorios y también las armónicas, que pueden ser los módulos altos ahí. Por esa razón es importante el factor K en un transformador. Tensión nominal, 22,9 kV. Tipo conductor, ya lo hemos visto. Y temperatura ambiente. Ojo, temperatura ambiente que hay en la zona, en la época donde se va a hacer el montaje. Potencia de cortocircuito, ya estamos hablando. Y entonces, capacidad del cable en milímetros cuadrados. Esto lo sacas del catálogo. Acá también, claro. Agarras el catálogo del COPE o el DECO y buscas ahí en la tabla cable de 120 milímetros. Dice que la corriente de ese cable soporta hasta 375 amperes. Entonces vendrá la primera fórmula. De acuerdo a los datos que tienes, la corriente nominal, ¿cuál sería en función de estos datos? La fórmula que ya conocen ustedes. Donde IN, corriente nominal en amperios. P, potencia en kilos, que ya lo tenemos. PN, tensión nominal del sistema. Entonces tenemos una IN a 20.9 de 120,859, que es menor a 375, ¿no es cierto? Pero ¿qué factores vamos a aplicar para el diseño? Factores de corrección por condiciones de instalación. Número 1, temperatura del terreno. Ojo acá, está dado en tablas a 30 grados, 0,95. Resistividad del terreno. Resistividad del terreno. En ohmios, aquí es en ohmios. Bueno, punto 96. Profundidad de instalación, 1 metro. Punto 96. Hasta 1 metro, ¿eh? No más abajo. Factor de agrupamiento. Normalmente en los cables de media tensión van en forma horizontal. ¿Por qué no van juntos? La pregunta sería, ¿por qué no van trenzados? Acuérdense que ahí hay inducciones. Entonces, en los ductos de concreto van separados. Y en los tubos de PVC SAP van en la base. Y normalmente hay una holgura para liberar el calor, qué sé yo, por temperatura y también por la operación del propio cable. También hay factor de tendido, entonces, 0,89. ¿Cuál entonces es el factor equivalente? 0,709. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta entonces a la corriente nominal? Entonces viene la corriente de diseño, que sería la I nominal que traemos de arriba, ¿cierto? De acá, y lo ponemos ahí, 120,859 entre factores de I, lo cual nos lleva la I diseño
a 170,423, que sigue siendo menor que la 375. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Entonces, el I diseño es 1.25 por ID. Va aumentando, ¿no? Entonces, el ID 1.25 por 1.70,423 a 22.9 nos llega a 213.09. Miren, ojo, ¿por qué se hace este trabajo? La sección del cable que hemos elegido, como nos dice que es de 120, y la capacidad es 335, entonces el cable transporta la corriente de carga proyectada. O sea, tranquilamente no tendríamos ningún problema. Cálculo, otra fórmula, el cálculo por caída de tensión. Entonces, donde la corriente nominal es de 120,859, la longitud del cable es 120, resistencia del cable que también sale de catálogo, aquí voy a poner catálogo, ojo, siempre hay que completar las cosas. Y ya, el catálogo. 0.26 ohmio por kilómetro. Resistencia del cable, que también es catálogo, también te viene en catálogo, todo esto está en catálogo, aquí poner el catálogo, hay que copiar aquí nada más. Comprenderán, jóvenes, que a veces en la vorágine del trabajo uno no se da cuenta que le falta, como ya estaba acostumbrado a poner todo. Entonces, como ya tienes el COSFI 0.8, seno 0.06 que está en el catálogo, vas a la fórmula de caída de tensión que estamos expresando arriba. Entonces, habrá una caída de tensión en voltios, ojo, en voltios, de 656 voltios. ¿Qué dice la norma? Entonces, la norma dice que no debe ser mayor que el 3.5%. Entonces, nos sale 0.03, que es menor que el 3.5%. Entonces, el cable es el correcto. La caída de tensión que estamos calculando hoy es menor que el que soportaría en carga nominal. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que estar. Entonces, cálculo por corriente de cortocircuito, porque acuerden que arriba nos da la potencia del cortocircuito, ¿cierto? Entonces, la corriente de cortocircuito tiene su fórmula. Es la corriente de cortocircuito. Bueno, acá se pone PC, porque es la fórmula que aparece. 380, tensión nominal 220, entonces la corriente de cortocircuito llegaría a 9.580 kiloamperios. La corriente de cortocircuito térmica admisible, ojo, ¿qué viene a ser? KS entre el tiempo. K 0.093 para cables con conductores de aluminio, que es el que estamos proponiendo. Y K 0.142 para cables con conductores de cobre. Y cabe corriente eficaz de cortocircuito en kiloamperios. Sección nominal del conductor, 120, estamos hablando, ¿no? Tiempo en segundos, 0.2. Entonces aplicamos la fórmula, 120 kiloamperios mayor a 9.580. Entonces es aceptable por cortocircuito o corriente térmica, perdón, cortocircuito térmico, el cable. Verificación de la potencia del cortocircuito. Tenemos ahí 22,9 al cuadrado entre 300 nos sale 1.38. Característica del cable proyectado, igual se verifica, ya tenemos los valores, ¿no? La longitud, 0.2 kilómetros, porque los hombres están en kilómetros, y entonces nos daría que la potencia del cortocircuito del sistema es 3.148 MVA, tal cual lo estamos calculando. Entonces sería menor al que nos da la empresa distribuidora arriba nos daba. ¿Cuál es el que nos daba? ¿Cuánto nos daba? Nos daba 380.000. Verificamos entonces que lo que estamos proponiendo, sí cumple. Acuérdense, mire acá, mire, llega RAS, ¿no? 375 a 380.
Estamos muy cerca. Pero bueno, muy menor. Entonces pensamos que el cable, la memoria adquitiva y los planos van a pasar, va a ser aprobado el proyecto por la empresa distribuidora, que en este caso es Ludesur. Y como fue tal cual le estoy diciendo, enviamos todo lo cargo porque ellos verifican esto. Ahí hay homólogos nuestros que toda su vida están mirando proyectos. Entonces ya saben al dedillo, cada memoria va a salir tanto verifica el procedimiento, perfecto, ya, pásate paso. Porque muchas veces hay observación en esta parte del cálculo justificativo. Entonces hemos dicho que uno de los factores de falla son las perturbaciones, ¿no? Y las perturbaciones tienen dos orígenes básicos. Entonces, aquí vienen los impulsos o picos de trayectoria de una imagen sacada de la IEEE. Definición, voltaje alto y angosto, o impulso de corriente superimpuesto en la onda de corriente alterna. O sea, vale tanto para la tensión como para la corriente. Causas. Conmutación en la compañía eléctrica. Arco causado por soldadura. Apertura o cierre de un motor. Arranque de equipo industrial pesado. Y los rayos o descargas, ¿no? Rayos eléctricos acá. O descargas, ¿no? Atmosféricas. Efectos. Falla o daños al equipo. Bloqueo del sistema o corrupción, pérdida de datos y fatiga de componentes que pueden fallar en cualquier momento. Soluciones. Acá, ojo, estoy hablando de soluciones. ¿Cómo soluciono? Supresores de transitorios, que son los TVSS. Ustedes en Google hoy investiguen un poco de los TVSS o acá voy a poner la otra corriente. Son dos fabricantes en el mundo. Voy a poner el Dash, también se conoce como SPD. Son dos fabricantes, básicamente por fabricante lo ponen. Y transformadores de aislamiento y estabilizadores o UPS. Sobrevoltajes sostenidos. Es diferente al de acá, ojo. Estos son, como dice, cortos. O sea, la anchura de los picos son cortitos, mientras que acá no. Si vemos, es más ancho. ¿De acuerdo? Hay entonces, el sobrevoltaje es diferente a los transitarios. Parecido a las ondas, sí, pero mira bien, no es igual. ¿De acuerdo? Sobrevoltaje, aumentos momentáneos. Definición, aumento provisorio del voltaje eficaz. Puede variar por ciclos. Causas, apagado de cargas grandes. Ojo, mira, cuando apagas grande liberas, ¿no? Y oscilan, pero las oscilaciones son de mayor holgura en el ancho, ¿no? Efectos. Daño permanente a equipos y demás artículos eléctricos. Soluciones. Reguladores de voltaje o condicionador de energía. Normalmente se usa transformadores de aislamiento. Y agua hacia abajo, un estabilizador con regulación de voltaje, pero también eso no te está diciendo, sino que tienes que tomar en cuenta que ya hay un TVSS para otra historia, porque pueden estar juntos. Los gráficos que muestro no necesariamente son aislados, jóvenes. Pueden presentarse durante el día. Entonces tenemos que trabajar para esos momentos. Fluctuaciones, miren. Parecido, no igual. Parecido, no igual. Bajo voltaje, parecido, no igual. ¿No? La caída de voltaje se da por ingreso de cargas en el sistema. ¿De acuerdo? Interrupciones, ya, pues, ya, interrupciones porque salió de servicio por alguna razón. No hay ni pena que darle ahí, ¿cierto? Entonces, la mala calidad de regulación del potencial es una de las características relevantes de la calidad de la red eléctrica. Afecta a diferentes tipos de componentes del sistema eléctrico. La causa principal a definir la versión de voltaje con respecto al valor nominal se relaciona con garantizar el funcionamiento de equipos en rangos específicamente determinados. Los equipos que son más afectados por una mala regulación de voltaje son luminarias,
son sensibles, así sea LED, así sea cualquier cosa, son sensibles a la variación de voltaje. Los motores eléctricos también, porque acuérdense que todos los equipos tienen un rango de tolerancia. Las tarjetas electrónicas, con mucha más razón, que aumentan sus pérdidas y arrancan con dificultad cuando el voltaje es bajo. Por supuesto, para arrancar un equipo necesitas que esté lo más alto de voltaje, ¿no? Las variaciones de voltaje son las siguientes: pico de alto voltaje, caída de voltaje, parpadeo de voltaje, que el parpadeo que está conocido como flicker en la norma. ¿De acuerdo? Entonces, el flicker en la norma se refiere a parpadeo. Ruido e impulsos eléctricos. También el ruido hace una superposición en la onda de tensión o en la onda de corriente, que puede verse por sobrevoltajes o bajos voltajes y también la presencia de armónicas. Disturbios sobre transitorios. Hemos dicho ya, esto lo estamos repitiendo, pero aquí viene un paréntesis. A ver, si yo preguntaría, ¿cuál de los que estamos viendo afecta más los dispositivos de electrónica potencia? Llámese chip, microchips o tarjetas electrónicas. ¿Cuál creen ustedes de estos fenómenos que estamos viendo afecta la vida útil de estos dispositivos de electrónica potencia? A ver, Joseph, ¿qué me dices tú? ¿Cuál de ellos afecta más a los chips, microchips y tarjetas electrónicas? ¿Cuál de las variables que estamos viendo crees tú que afecte más? Yo creo que más afecta los impulsos de las variaciones del voltaje, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Las variaciones de tensión son las que dañan los chips, microchips y tarjetas electrónicas. Y la pregunta sería, ¿dónde quedan entonces las armónicas? ¿Qué afecta a las armónicas? A ver, ¿qué me podría decir ahí? Que están presentes, ¿no? A ver, podría ser Luis Fernando, ¿qué me dices? Tu compañero ha acertado en la respuesta donde que las tarjetas electrónicas, todo lo que es electrónica de potencia, lo que más le afecta son los transitorios de tensión. Sí, pero entonces, ¿dónde quedan las armónicas? ¿Qué juego o qué efecto causan las armónicas? ¿Y cómo crees que podemos evitarlo? Luis, ¿tienes algo para nosotros? ¿O te chupas? ¿Cómo es la cosa? ¿Te chupas? Te vas a chupar el examen también. A ver, Jordan, ¿qué dices, Jordan, tú? Te va a tocar resolver un problema y anda entrenando. ¿Qué significan las armónicas y a dónde, a qué hace daño? Y hemos visto que las tarjetas electrónicas, los chips, microchips, la sobretensión son sus enemigos mortales. Pero las armónicas, ¿qué valor tienen en primer lugar? ¿Para qué eje van? Tenemos, si vemos el tengo de potencias, tenemos activa y reactiva, ¿no? ¿A qué eje se van las armónicas? A ver, igual, a ver, aquí, César Agustín, ¿a qué eje van las armónicas? Al eje de los reactivos. Claro, si yo tengo el triángulo de potencias, ¿cierto? El triángulo de potencias será una cosa como así, ¿cierto? Este sería P y este sería Q, ¿no es cierto? Entonces, yo esto lo puedo compensar porque el cociente acá puedo llevar de punto 85 al punto 97, como me dice la norma. Entonces, cuando yo compenso, lógicamente voy a estar por acá y esto sería el Q de compensación, ¿no? Q del banco, ¿cierto? Es el banco. Y elevaría mi factor de potencia de 0,8, si que lo puedo tener 0,8, ¿no es cierto? A 0,97, que es lo recomendable. Puede ser hasta 1, sí, pero ¿por qué quieres 1? Entonces, ya lo tengo acá, ya eliminé, ya tengo el QB, pero las armónicas van a este. Entonces, si lo tendría acá, ellos van a ir acá, causando que se amplíe el factor de potencia, se ampliaría a un valor.
Y este es el Q de distorsión entonces. ¿De acuerdo? Lo que dice su compañero es eso. Ahora pregunta, ¿cómo eliminamos esto que es causado por los módulos de corriente, corrientes armónicas, ¿cierto? Que van al lado capacitivo, ¿cierto? ¿Cómo yo lo elimino? ¿Cómo lo amortiguo? A ver, ¿alguien? ¿No me ¿Con escucha? filtros? Con filtros dinámicos, efectivamente. Filtros dinámicos, ojo, filtros dinámicos. Entonces, hoy esos filtros dinámicos tienen un nombre. Investiguen SVG. Las propiedades de los SVG, es una sigla, a la vez que te compensa, es más, acuérdense que hoy día hablamos de capacitiva e inductiva, la potencia, el Q. Entonces, este maravilloso equipo que ha salido al mercado, lo incorporo después de un estudio de calidad, lógicamente, lo incorporo al tablero principal o al subtablero donde tengo donde se produce la mayor fuente de armónicas y me va a compensar la reactiva, me va a absorber la capacitiva y los armónicos. Es un equipo de efecto múltiple. Y entonces también pueden investigar, pongan en su Google qué es SVG tal cual. Nútranse de este conocimiento, joven, porque todo el, el, el requerimiento hoy por hoy, ya los bancos de cazadores, así sea con regular automático, ya, ya prácticamente está siendo desplazado. Porque como la electrónica de potencia ha originado no solamente la creación de armónicas, sino el efecto capacitivo, entonces prácticamente ya los bancos de consorcios no responden para la parte capacitiva. Puede estar muy bien mi factor de potencia, pero sigo teniendo problemas porque me están facturando el 100% de la energía capacitiva, capacitiva, sí. ¿Cómo lo elimino? No lo puedes hacer con bancos de condensadores convencionales, ni así fueran los regenerativos, porque hay una tecnología de regenerativos, se valora uno y se va regenerando automáticamente. No, para eso es el libro Sistema SMG, que les recomiendo, muchachos, leerlo, nutrirse de conocimiento, porque ahí van a ir ustedes, ahí. El mercado lo requiere gente que conozca de esa tecnología. Bien, siendo la hora avanzada y yo ya me siento cansado, voy a incorporar aquí una, que voy a decir que me quedo acá. No sé si lo volvemos a ver esto, pero ya son las 12. Ya habré corrido bastante. Bueno, espero que esta clase haya sido un visionar de cosas que a algún momento lo hacen bien. Pero vamos. Ok, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo?